Hace 2 semanas que mi esposa y yo miramos una película sobre el rapto. Y al día siguiente, el lunes, me dirigí acá para la iglesia y siempre pongo yo música cristiana o escucho la prédica. Y valga la pena subrayar, hermanos, que cuando estamos aún manejando los carros, escuchemos música cristiana, escuchemos las prédicas. Y escuché una prédica sobre el rapto. Así que cuando regresé en la tarde a casa, le comenté a mi esposa y le dije, mira, ayer nosotros vimos la película sobre el rapto, hoy escuché una prédica que el Señor me está diciendo. Día martes ocurre algo similar. Prendo el radio y escucho de otro predicador sobre el rapto. Entonces esto me inspiró. Hablé con el Señor y me dijo, tienes que volver a predicar sobre el rapto. Por eso en esta mañana, amados hermanos, quiero volver a predicar sobre este tema que deberíamos hacernos en nuestras vidas carne de nosotros. Debería ser para nosotros la motivación más grande seguir pensando todos los días sobre el rapto, porque es algo que tiene que ocurrir, no es algo que mencionamos los pastores o los hombres, es algo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Amén. Y por lo consiguiente, debemos nosotros hacer siempre una pausa en nuestras vidas y diariamente reconocer de que el día del rapto puede darse en cualquier momento. Tenemos que aprender a vivir, amados hermanos, cada día como si fuera nuestro último día de existencia. A mí me llena de emoción el rapto, porque sé que estaríamos todos en su presencia. Pero por otro lado, me conmueve el saber que muchos hijos de Dios, llamados hijos de Dios, si no han estado en sus brazos, van a tener que quedarse. Hace un par de días recibí un mensaje del país donde yo nací, Ecuador, y me decía una señora que su esposo había fallecido. ¿De quién se trataba ese fallecimiento? ¿Cuál era esa persona? Esa persona era un amigo de mi juventud, de 6 años de colegio, de high school. Y de veras que me dolió el alma porque fue mi amigo. Ustedes saben perfectamente que las amistades que nosotros tenemos, especialmente cuando estamos ya grandes, estamos en esa época de colegio, nos llegamos a amarnos, nos llegamos a consentirnos, jugamos, empezamos una nueva aventura en nuestras vidas. Y era ya el tercer amigo de la misma edad mía que partía. Habían hecho 2 amigos anteriormente. Y me quedé pensando, analizando, porque yo amaba mucho a este hermano que se llama Juan, como he querido a los otros amigos que éramos un grupo especial de esos 6 años de colegio. Y recordaba de que algunos años atrás, cuando me fui con mi esposa a visitar a Ecuador, nos fuimos a visitarles a ellos. Y recuerdo claramente cómo él estaba enfermo, y le presentamos el Evangelio de Salvación. Los 2 aceptaron a Cristo. Eso me daba a mí una paz, una tranquilidad de saber que mi amigo, como yo le decía a su esposa, fue mi amigo de mi alma, partía. Pero si él hizo la decisión de conocer al Señor, yo creo que el resto fue asunto del Espíritu Santo. Eso nos hace pensar, amados hermanos, que cuando nosotros estamos encarnados en la venida del Señor, apresuramos nuestros pasos para presentar el Evangelio de Salvación. Porque caso contrario, si no lo hacemos, nos va a quedar un remordimiento, una angustia, el saber que pudiendo haber presentado la palabra del Señor no lo hicimos. Y dice la palabra del Señor que Él nos demandará, dice la palabra del Señor claramente, que demandará de la sangre de aquellos que, pudiendo haber escuchado, nosotros no les dimos el Evangelio. Se les demandará esa sangre para nosotros. Así que tengamos mucho cuidado, hermanos. Cuando tengamos la oportunidad de presentar el Evangelio, hagámoslo y hagámoslo con urgencia del caso. El tiempo se está terminando, hermanos.
Muchas ocasiones he mencionado desde aquí, desde el púlpito, que todas las promesas que están escritas en esta palabra, en esta Biblia, se han cumplido ya. Y que lo único que falta es la venida de Cristo. Yo espero que este video y este mensaje, amados hermanos, quede grabado en sus corazones, para que nosotros quizá empecemos una nueva estrategia en nuestras vidas y recordemos que la venida del Señor es un imperativo. Así que voy a dar lectura a la palabra del Señor. Ustedes ahí sentados escuchando, lo encontramos en la primera epístola de Pablo en Tesalonicenses, y voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el capítulo 4, desde el verso 13, y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Reflexionemos en esta mañana, amados hermanos, que estamos escuchando la palabra de Dios. No estoy dando lectura de un libro que tiene un fondo académico de primer nivel. Estoy leído la Biblia, la palabra de Dios, la inspiración que Dios dio a sus hijos para escribir esto. Pero esto es plasmado, es escrito por el Espíritu Santo. Así es que es la boca de Dios cuando nosotros estamos leyendo algo. Lo que está escrito aquí es la boca del Señor. En primer lugar, el Señor nos habla en el versículo 3, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El apóstol San Pablo nos invita a pensar en aquellos familiares, en aquellos amigos que un día tuvieron que partir. Por cualquiera que sea la situación, nos dice: tranquilos, hay esperanza. Ustedes ven que cuando personas han perdido a sus seres queridos, a sus amigos, quien quiera que haya sido, se recuerdan de la muerte, se recuerdan que partió, hay angustia, hay desesperación. El saber de que esa persona nunca más será vista por nadie. Y eso causa dolor, eso causa angustia, eso causa tristeza. Pero los hijos de Dios que hemos entendido la palabra, sabemos que esos familiares, esos amigos que una vez dieron sus vidas al Señor, están ya en el cielo. Cuando mis padres murieron, hace algunos años atrás, el Señor puso en mi corazón de que le voy a visitar a mi mamacita que estaba viviendo en Nueva York. Y me fui a verlo. Yo vivía aquí en Orlando, mi mamacita en Nueva York. Y cuando estuvimos sentados, yo le dije: mami, he venido a saludarlo. Obviamente mi mamacita se bautizó, confesó de que Cristo era su Salvador. Y yo sabía que además de ser mi madre, era mi hermana en Cristo. Y yo le dije: no nos vamos a encontrar nunca más. Recuerde que ella no estaba en un hospital, estaba con los 5 sentidos. Le dije: pero el Señor me ha puesto en mi corazón venirlo a ver. Así que le abracé, oré por ella, lloramos juntos y me retiré. Cuando yo supe que mi mamacita había muerto, sí, hay ese dolor que todavía nosotros, al estar viviendo en carne y hueso, sentimos la partida de un ser querido. Jesucristo lo hizo frente a la tumba de Lázaro y dice que el Señor lloró. Jesucristo estaba revestido de carne y hueso. Así que no es asunto de decir: aquí no ha pasado nada. No, Él lloró al frente de un amigo que era Lázaro. Y nosotros también lloramos cuando un ser querido se va. Pero lo importante es reconocer de que cuando hemos entendido la palabra,
y sabemos que esa persona aceptó al Señor, nosotros empezamos a vivir una vida de regocijo. ¿Por qué? Porque sencillamente entendemos que esa persona está en los brazos de Cristo. Y ese es el consuelo maravilloso que yo siempre he tenido cuando recuerdo a mis padres. No se los puedo olvidar, no los puedo olvidar yo. Pero me queda esa alegría de que ellos ya partieron y están en los brazos de Cristo. Y digo, no, mis padres ya no están viendo lo que está ocurriendo en este mundo. Mis padres ya no están mirando, sufriendo de enfermedades, de dolor, ya no hay nada. Porque han ingresado a una etapa maravillosa, como menciona el apóstol San Pablo en el Epístola a los Corintios capítulo 15. Este cuerpo corruptible se transformará en un cuerpo incorruptible. Entonces, cuando recordamos de los buenos amigos, cuando recordamos de los seres queridos que han partido, amados hermanos, nosotros que tenemos a Cristo y entendemos que esas vidas estuvieron en los brazos de Dios, debemos decir gracias, Señor. Ayúdame a mí a perseverar para que algún día yo pueda estar con mi madre, con mi padre, con mi amigo, con mi primo, con mi hermano, etcétera, etcétera. Eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. El Señor nos está dando esa esperanza. No importa que hayan muerto, pero nosotros nos sentimos complacidos de que en algún momento vamos a estar juntos. Así es que empieza esta parte bíblica a darnos el combustible espiritual del Señor para que mantengamos la paz que necesitamos. El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Todos en esta mañana, que somos cristianos, hijos de Dios, creemos que Cristo murió. Amén. Amén. Pero también creemos que resucitó. Amén. Amén. Él venció la muerte. Y por lo consiguiente nos está diciendo que si Cristo murió y resucitó, cuando Él venga, aquellas personas que están durmiendo, que quiere decir la muerte terrenal, estarán con Él para siempre, eternamente. Así que nos está dando el apóstol San Pablo en este segundo versículo nuevamente una doble dosis para entender de que si Cristo resucitó, pues todos vamos a estar junto a Él. ¿No es esto una esperanza grande, hermanos? Yo he conocido a lo largo de mi vida pastoral personas que no han conocido al Señor, o si estuvieron alguna vez en la iglesia, sencillamente no entendieron bien la palabra, que no pueden despejar de sus mentes la muerte de un ser querido, y viven abandonadas, viven sumergidas, y su corazón está así, aplastado con sus mismos puños, porque sufren el dolor de no ver más a sus seres queridos. Y no pueden soltar esas vidas, esas almas, porque no han entendido la esencia del Evangelio, porque no han entendido que hay esperanza para ellos, porque no han entendido que están en los brazos de Cristo. Recordemos algo del apóstol San Pablo. Él decía que para mí es mejor partir que estar aquí. Amén. Amén. El apóstol San Pablo sentía en su corazón que algún día tenía que morir, obvio, como todos nosotros, pero al mismo tiempo él recalcaba, decía, analizaba su vida. Es mejor partir para estar con Cristo que estar aquí, pero tengo que quedarme por ustedes, decía, por la iglesia. Así que nos hace reminiscencia y nos explica claramente que cuando nosotros muramos, estaremos en la presencia del Señor inmediatamente. Es algo que nosotros tenemos que comprender, amados hermanos, que es una gran bendición aquella persona que se va a través de la muerte. Es saber que esa persona, ese ser querido, ya va a estar disfrutando en los brazos de Cristo. Amén. Eso nos anima, eso nos hace entender de que deberíamos nosotros acelerar nuestra vida cristiana, vivir la vida que el Señor quiere, para tener esa alegría de encontrarnos en algún momento con ese ser querido. La palabra del Señor continúa y dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo
resucitarán primero. Luego vosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Amén. Amados hermanos, dibujemos en este momento nuevamente lo que vamos a ver, que es bíblico. Lo que va a ocurrir en la venida del Señor. Primero, que el Señor no nos va a decir mañana se dará el rapto. Los cristianos tenemos que entender eso muy bien, hermanos. El Señor no le va a avisar a usted ni a mí que el rapto es mañana. Dice la palabra del Señor que Él vendrá como un ladrón en la noche. Eso nos hace pensar entonces, hermanos, de que es no una opción, sino un imperativo de parte de nosotros estar consagrados al Señor y estar a la espera de su venida. En segundo lugar, hermanos, el Señor nos invita a perseverar. La palabra del Señor nos dice que el que perseverara hasta el fin, ese será salvo. En tercer lugar, el Señor nos invita a vivir una vida de santidad, una vida agradable a Dios, porque Él, como es Dios, sabe perfectamente que Él no viene por una iglesia pecadora. Dice la palabra del Señor que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y no es momento de estar a cuentas cuando ya venga, muy tarde. En cuarto lugar, hermanos, el Señor quiere que nos mantengamos con una comunicación diaria con el Señor, dejando a lado nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, situaciones que nos ocurren en nuestro diario vivir. El Señor quiere que estemos nosotros en su presencia diariamente. El Señor nos invita a conversar con Él. No es un asunto de conversar 1 minuto, 2 minutos, de quizás nunca más. Se trata de una comunicación diaria, seguida. Estando en el trabajo, sigamos orando, hermanos. Estando manejando, sigamos orando. Donde quiera que nos encontremos. Esa comunicación interna hace que el Señor esté bendiciendo a usted y purificando su vida. La santificación es eso, hermano. Es el desarrollo espiritual en la vida del cristiano. La santificación es un proceso que el Señor permite hasta llegar a ese punto de estar totalmente santos ante la presencia del Señor. Y eso no es obra de usted, esa no es obra mía, esa es la obra del Espíritu Santo. Pero en tanto y cuanto nosotros le demos cabida al Espíritu Santo que haga ese trabajo. La santificación, sí, hermanos, es bondadosa, es gratuita, dada por el Señor. Pero no puede el Señor santificarnos nuestras vidas si no le damos la oportunidad, si no queremos santificarnos. En sexto lugar, hermanos, nos dice el Señor que nosotros debemos vivir siempre en la lectura de la palabra. ¿Cuántas veces aquí he mencionado yo, si usted quiere lo mismo y lo mismo? Por eso el apóstol Pablo decía, yo no me canso de decirles lo mismo, ni yo tampoco. El Señor entonces en estos tiempos quiere vernos, hermanos, que seamos lectores de la palabra, de que hagamos un balance de nuestras vidas, de nuestro tiempo, de todo lo que el Señor nos ha dado, hermanos, para saber si de veras nosotros estamos entusiasmados en leer la palabra, en hablar del Señor. Ahora, hermanos, el apóstol San Pablo se concentra en explicarnos de cómo será la venida del Señor. Él no baja a la tierra. Acabo de leer. Dice que recibe a su pueblo en las nubes. Será en un abrir y cerrar de ojos lo que acontezca. Así donde estemos, durmiendo, despiertos, trabajando, lo que quiera, va a ocurrir eso. Entonces lo que habrá en ese momento es una catástrofe, como acabamos de observar en el video. Aviadores que estando piloteando los aviones serán llevados por el Señor y los aviones irán sin rumbo. Personas que estén en una autopista manejando dejarán sus carros y se irán.
padres de familia que se irán y muchos hijos desobedientes se quedarán, o viceversa, hijos que se vayan y padres que no estuvieron con el Señor se quedarán. Miembros de las iglesias que domingo han ido a las iglesias pero han estado centrados en las cosas de Dios se quedarán. Tiene que ser una catástrofe tremenda, hermanos. Las noticias en los canales de televisión, en la radio, tiene que ser algo que nunca se ha visto. Tiene que ser la noticia fenomenal de todos los siglos. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están mis seres queridos? ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están mis compañeros de trabajo? Tiene que ser una desgracia tremenda de aquella persona que conoció al Señor y que se quede. Que el Señor nos tenga misericordia, hermanos. Tiene que ser algo tan doloroso el saber de que después de haber conocido al Señor tengamos que quedarnos. El Señor no viene por una iglesia llena de pecado. Voy a repetir lo que dije hace unos minutos. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Así dice la palabra de Dios. Y por lo consiguiente, nos invita la palabra del Señor a vivir en temor y en temblor, hermanos. Pero hay buenas noticias para usted y para mí, hermanos. ¿Sabe lo que es la buena noticia? De que el Señor en su misericordia nos permite ver estos videos, nos permite escuchar esta predicación, nos permite irnos a esta porción bíblica, para que nosotros podamos hacer una pausa y decir: Señor, ayúdame, por favor. No estemos tan convencidos, hermanos, de que el mero hecho de que hemos pasado años como cristianos, oyendo a la iglesia, etcétera, ya se acabó, ¿no? En estos tiempos, amados hermanos, por favor, pidamos al Señor que nos ayude a perseverar, hermanos. Pidamos al Señor que nos ayude. El amor que nosotros mantenemos en nuestro corazón es dado por el Espíritu Santo. La santidad que es manifestada en usted no es hecho por usted, es dado por el Espíritu Santo. La fe que tenemos no es una creación nuestra, ni nosotros hemos edificado, es dado por el Señor. El Señor inclusive nos dice que nos libra aún de la tentación. Así dice en la epístola de San Pedro. Así es que, hermanos, tratemos de tejer todo esto que les digo y recordar de que el Señor en su amor inmenso está purificando nuestras vidas. Está dándonos lo que nosotros necesitamos para que ese día glorioso nosotros estemos con Él. Pero el Señor quiere ver en nuestros corazones que sí deseamos estar con Él, que sí nosotros deseamos venir a la iglesia, que sí deseamos orar, que sí deseamos leer la palabra del Señor, que sí deseamos hacer su voluntad, que sí estamos nosotros entregados al servicio del Señor. En otras palabras, el Señor quiere un poquito así que hagamos para Él hacer el resto. Dios no es un Dios que a través de la fuerza martilla nuestros corazones y nuestras almas. La palabra del Señor dice que esos corazones de piedra lo convierte en corazones de carne, porque así es la gloria de Dios. Así es la bondad que el Señor tuvo. La historia bíblica nos menciona claramente, hermanos, desde el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, cuando tuvo que mandar el diluvio. Avisó a la gente, hermanos, pero se rieron la gente, no les importó nada. Cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, conversó con Abraham y empezó desde 50 personas. Dijo: Señor, si en estas ciudades encuentro 50 personas, mi mano detengo de destrucción. Gracias, le dijo Abraham. Señor, no encuentro 50. ¿Qué te parece 40? Está bien. Señor, no encuentro 40. 30, ¿te parece bien? Está bien. 20, Señor. 10, Señor. No encontró una sola persona en esas ciudades que hacían lo correcto y que vivían una vida conforme al Señor, y por eso destruyó Sodoma y Gomorra. Pero el pueblo de Sodoma y Gomorra estuvo avisado lo que iba a pasar. Sin embargo, insistió el pueblo en hacer lo que querían.
Hoy en la actualidad, hermanos, el mundo entero a través de la tecnología ha tenido la capacidad de poder escuchar la palabra de Dios. Hermanos, en el mundo entero, todos los pueblos, todas las tribus tienen la palabra de Dios. Porque ha habido instituciones cristianas dedicadas a la traducción de la Biblia para que todos tengan la palabra de Dios. Mi primer ministerio fue eso, en la sociedad bíblica, dedicada a eso. La Biblia que se tiene es dueña del Señor, pero dado por una institución bíblica que fueron los fundadores de las sociedades bíblicas mundiales. Entonces el Señor levantó a traductores. El Señor levantó a personas que estén en ese ministerio de poder hacer llegar la palabra de Dios a todos. El Señor ha movido los corazones de las personas a lo largo de la historia, amados hermanos. El Señor no quiere, bajo ningún punto de vista, que nadie se pierda, hermanos. Así nos dice la palabra del Señor. Él no quiere que nadie se pierda. Y también nos dice en la epístola de Pedro que Él no viene, que no tarda su venida como algunos creen, sino que Él espera para que todos sean salvos. Él quiere que nuestras familias sean salvos, hermanos. Él quiere que nuestros amigos sean salvos, que de alguna manera escuchen la palabra del Señor. Pero usted y yo tenemos que agitarnos de nuestros corazones y ver la manera cómo podemos llevar el mensaje de salvación. Si usted de alguna manera, hermanos, se ha sentido feliz de llevar la palabra a sus familiares, déjeme decirle, lo felicito y qué bueno. Cuando yo converso con una hermana mía y me dice, no, usted presentó el evangelio a toda la familia, yo quiero decirles, hermanos, que me siento feliz. Con mi esposa allí en el país donde nacimos nosotros, organizábamos en los hoteles, pagando nosotros un té, una cena, lo que sea, para invitar a las personas y que escuchen la palabra de Dios. Son momentos en que nosotros tenemos que agitar nuestros corazones y decir, Padre, ayúdame, porque la venida tuya es un imperativo, porque tú puedes venir este día, puedes venir mañana. El Señor le ama a usted, amado hermano, hermana, más allá de lo que usted puede imaginarse. Pero nos está invitando estos últimos tiempos. Movamos, hermanos, movámonos, hagamos algo. A veces, hermano, viene mi vida de ministerio como una película. Y digo, wow, Señor, qué bendición. En tal fecha me permitiste hacer esta reunión, escuchar a los que no conocían de ti, los familiares. Hoy han muerto, pero yo sé, Padre, que escucharon tu palabra. Entonces nos queda a nosotros una alegría tremenda. El saber que cuando pudimos, lo hicimos. Porque hay que hacer lo que podamos hacer, hermanos. No dejemos de hacer lo que realmente sí podemos hacer. Si tenemos recursos, si tenemos ese deseo. Pero para ello tenemos que amar al Señor de una forma grande. En estos tiempos yo estoy orando por ustedes, por mi familia. Señor, danos un corazón para amarte como nunca antes nos has dado. Esa es mi oración por ustedes, por mi propia familia, hermanos, por mí mismo. Que llamemos al Señor como nunca antes en nuestras vidas. Porque esto del rapto puede producirse hoy día mismo, hermanos. Hoy día mismo puede darse ese acontecimiento. ¿Y quién de nosotros nos diríamos amén? Amén. Amén. Porque, amados hermanos, sería la alegría más tremenda. Yo todas las noches cuando yo estoy en mi descanso, le digo, Señor, acuérdate de mi familia, de mis hermanos de la iglesia, de todo tu pueblo, Señor. Si tú vienes hoy, por favor, llévanos. Lleva a toda la familia de mi esposa, a toda mi familia, a las familias de mis hermanos de la iglesia, porque puede darse en cualquier momento. No deje usted de orar en la noche pidiéndole al Señor que si es la última noche, porque Él va a venir, que le lleve a usted y a su familia y a sus hermanos. Entonces, cuando estamos conectados de esa manera, el Señor sabe de que estamos anhelando algo maravilloso. Amados hermanos, el Señor, si viene este día, tendremos la bendición de ser recibidos en el cielo por el Señor. Amén. Amén. Ahora, la gente que no entiende eso es una locura. Ellos han sido avisados, estoy hablando a este tiempo actual,
Ellos han sido advertidos, han escuchado la palabra de Dios. Se ha predicado la palabra de Dios. Pero hay dureza de corazón. Porque si es que no hubiese habido o no existiera la dureza de corazón de no doblegarse ante el Señor, no viviríamos en este mundo como estamos viviendo, hermanos. No viviríamos de esa forma. Pero la gente no ha hecho caso omiso de las cosas de Dios. Para ellos no hay prioridad, para ellos no hay conversión, para ellos es una tontería estar en las cosas de Dios. Por eso dice el apóstol San Pablo que para ellos es locura. Es una tontería venir a la iglesia y me está quedando en vez de irme a la playa o estar durmiendo, ¿no es cierto? Pero para los que conocemos al Señor, sentimos una delicia, porque venimos a alabar al Señor, porque venimos a escuchar la palabra de Dios, porque Él nos habla a nosotros. Él no nos viene a acusarnos, Él nos viene a darnos la oportunidad de que llamemos más, de que sigamos la dirección que Él quiere. Para eso escuchamos la palabra del Señor, porque nos redarguye, nos edifica, nos anima. Dios no es el acusador, Dios es el que nos levanta, que nos da esperanza. Aleluya. Estamos preparados, hermanos, para este acontecimiento maravilloso. Amén. Estamos preparados de veras, si el Señor viene en este día, decir, sí, Señor, yo estoy seguro que me voy contigo. Amén. Amén. Estamos de veras, hermanos, preparados. Y si no lo estamos, hermanos, pidámosle al Señor, por favor. Y empecemos a pedirle cada día, Señor, si ese es el último día que me das la vida y tú vienes, que yo te reciba, que tú me recibas en las nubes, Señor, conforme a tu palabra. Amados hermanos, concluyo diciendo lo siguiente. Ahora o nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora es tiempo propicio de buscar al Señor como Él quiere, para que nosotros sintamos alegría, que un día vamos a estar juntos con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestros familiares. No se preocupe si algún familiar suyo todavía no le conoce al Señor. Ore por él, pídale al Señor que traiga a esa persona. Si en el seno de su familia no está viendo que las cosas marchan como usted quisiera, pídale al Señor para que haga de esa familia como el Señor quiere. Amén, hermanos. Amén. Inclinen sus rostros, por favor. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque los que estamos aquí hemos sido lavados en la sangre de Cristo. Y, Señor, estoy convencido que si tú vienes esta noche o esta tarde, tú nos llevas a todos los que estamos aquí, a nuestros familiares, a nuestros hijos y a todos cuantos hemos pedido, Señor. Padre, si no vienes hoy y vendrás en otra oportunidad, ayúdanos a perseverar en ti. Así es, Señor. Ayúdanos a que tú seas nuestra delicia, nuestra esperanza. Ayúdanos, Señor, a que tengamos ese compromiso fiel contigo, Señor. Haz de nosotros unos hijos santos para que tú, Dios mío, hagas de nuestras vidas como tú quieres, Señor. Así es, Señor. Padre Santo, presento en tu altar, en tus manos, a todos tus hijos que están aquí, Señor, a los que no pudieron venir en esta mañana. Así es, Y que Señor. tu gracia, tu amor, tu misericordia esté con ellos, con nosotros. Igualmente, Señor, acuérdate de nuestros familiares que viven aquí en esta ciudad o viven fuera, en los países donde quizás nacimos, no sé, Padre, donde quiera que se encuentren. Acuérdate, Señor, de toda esa descendencia de nuestros padres para que ellos también sean salvos, Señor. Te rogamos. Y gracias que nos llegó ese día maravilloso de conocerte, Padre. Ayúdanos a perseverar en ti, Padre. Que la gracia, la misericordia, tu favor y tu bendición esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén.